No tenemos dónde ir. Si me da trabajo, mi hijo y yo dormiremos en el granero. Dijo el viudo a la mujer que heredó el rancho la historia de Andrés, Villalba y Elena Montoya, un viudo sin tierra y una mujer sin rumbo que heredó más de lo que esperaba. El camino de tierra que llevaba al rancho, los álamos, olía a lluvia, vieja y a pasto quemado por el sol de agosto. Era ese tipo de olor que se mete en la ropa y no se va. El olor del campo cuando ha trabajado duro y no ha recibido nada a cambio. Andrés Villalba lo conocía bien. Lo había respirado toda su vida en distintos ranchos, en distintas tierras que nunca fueron suyas, cargando siempre el mismo costal al hombro y al mismo niño en el brazo. Mateo tenía 4 años y la costumbre de no quejarse. Eso era lo que más partía el corazón de Andrés, que su hijo ya había aprendido a callar el hambre, a no pedir agua cuando había sed, a dormir en cualquier superficie sin decir nada. Un niño de 4 años no debería saber esas cosas. Debería saber canciones, nombres de animales, el sabor del pan con mantequilla en las mañanas. Pero Mateo sabía otras cosas. Sabía cuando su papá estaba triste, aunque no llorara. Sabía que la bolsa que cargaban juntos era todo lo que tenían en el mundo. Y sabía, sin que nadie se lo hubiera dicho, que estaban buscando algo que todavía no tenían nombre para llamarlo. Andrés había salido del último rancho donde trabajó 3 semanas atrás. El patrón había muerto de repente, un infarto en plena madrugada, y los hijos habían llegado desde la ciudad con trajes y papeles firmados, mirando las tierras como si calcularan cuánto dinero podrían sacar de ellas. En menos de 4 días habían despedido a todos los peones. Sin explicación larga, sin agradecimiento, con el dinero justo de la última quincena y un portazo seco. Andrés no había dicho nada. Nunca decía nada en esos momentos. Apretaba la quijada, levantaba a Mateo, agarraba el costal y se iba. Había preguntado en 3 ranchos desde entonces. En el primero le dijeron que no necesitaban a nadie. En el segundo, el capataz lo miró de arriba abajo, miró al niño y sacudió la cabeza sin pronunciar una palabra. En el tercero, una mujer mayor le ofreció un plato de comida y le dijo, con voz amable pero firme, que no tenían espacio para familias. Andrés agradeció la comida, le dio la mitad a Mateo y siguió caminando. El rancho Los Álamos estaba al final de un camino que casi no aparecía en los mapas. Alguien en el pueblo le había dicho que una mujer lo había heredado hacía poco, que era nueva en esas tierras, que todavía estaba tratando de entender lo que había recibido. A lo mejor necesita ayuda, le había dicho ese alguien, encogiéndose de hombros, como quien no quiere hacerse responsable de la esperanza que acaba de encender. Andrés no era hombre de esperanzas fáciles. Había tenido demasiadas decepciones para eso, pero tenía a Mateo. Y cuando uno carga a un hijo en los brazos, la esperanza deja de ser un lujo sentimental y se convierte en una obligación. El sol estaba bajando cuando llegaron al rancho. La luz era de ese color dorado oscuro que hace que hasta las cosas viejas parezcan hermosas. El granero de madera, los establos, las vacas asomadas entre las tablas del corral, los pavos caminando por el sendero de tierra como dueños del lugar. Todo tenía ese aspecto de sitio que ha vivido mucho, que ha visto generaciones pasar, que guarda secretos en cada grieta de su madera, y ahí estaba ella. Elena Montoya estaba de pie junto al corral, con las manos en la cintura y una expresión en el rostro que Andrés no supo leer de inmediato. No era hostilidad. No era bienvenida tampoco. Era algo más complicado, algo parecido a la mirada de alguien que está en medio de una tarea demasiado grande y acaba de darse cuenta de que no sabe bien cómo terminarla. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y la ropa de trabajo, pero con algo en los ojos que no era del todo del campo. Como si hubiera llegado ahí desde otro mundo y todavía estuviera ajustando la vista. Andrés se detuvo a unos metros de ella. Mateo apretó su cuello con los bracitos, como hacía siempre cuando había una persona nueva.
El costal pesaba en el hombro, los pies dolían, el estómago llevaba horas sin nada, y entonces dijo lo que había estado armando en la mente durante todo el camino, las palabras que no quería decir, pero que eran las únicas verdaderas que tenía. No tenemos dónde ir. Si me da trabajo, mi hijo y yo dormiremos en el granero. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda el corazón en decidir si va a abrirse o va a cerrarse. Elena Montoya llevaba 43 días siendo dueña del rancho Los Álamos y todavía no sabía bien qué hacer con eso. Su tío Rogelio se lo había dejado en herencia, y eso había sido una sorpresa para todos, incluyendo a ella. Rogelio Montoya había sido un hombre solitario, sin hijos, con pocas palabras y muchos acres de tierra. Elena era la sobrina que de vez en cuando lo visitaba en Navidad, la que le llevaba dulces de ciudad que él aceptaba con una sonrisa tímida y guardaba en un cajón sin abrirlos. No habían sido cercanos en el sentido convencional de la palabra, pero Rogelio, al parecer, había visto en Elena algo que ni ella misma había visto. El testamento era simple y directo, como había sido él. Le dejo el rancho a Elena porque ella es la única de la familia que cuando me visita me mira a los ojos. Cuando el notario leyó esa línea, Elena tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no llorar en medio de la oficina. El problema era que Elena no sabía nada de ranchos. Había pasado los últimos 15 años trabajando como contadora en una empresa mediana en la ciudad, viviendo en un apartamento de 2 cuartos, saliendo los viernes con amigas a cenar y los domingos leyendo en el parque. Era una vida tranquila y un poco gris, pero era suya. No tenía vacas en esa vida. No tenía graneros. No tenía tierra que cuidar, ni animales que alimentar, ni maquinaria que mantener. Cuando llegó al rancho por primera vez, el capataz que había trabajado con su tío por 12 años le dijo, muy respetuosamente, que él se iba a jubilar, que ya había hablado con don Rogelio de eso antes de que muriera, que le deseaba mucha suerte, y se fue. Desde entonces, Elena había estado sobreviviendo con la ayuda intermitente de un vecino llamado don Fortino, que vivía a 3 kilómetros y pasaba de vez en cuando a revisar que todo estuviera en orden, y de una mujer del pueblo, doña Cata, que venía 2 veces por semana a ayudar con las cosas de la casa. Pero el rancho como tal, los animales, las reparaciones, los cultivos pequeños que su tío había mantenido, todo eso estaba quedando sin atención real. Elena lo veía, lo sentía, y no sabía cómo resolverlo. Había pensado en vender. Varias veces. Había pensado que todo eso era demasiado grande para ella, que quizás lo mejor era agradecer la herencia, convertirla en dinero y volver a su apartamento y su trabajo y sus viernes de cena con amigas. Pero cada vez que pensaba en eso, recordaba la línea del testamento, la única que cuando me visita me mira a los ojos. Y no podía vender lo que alguien le había dado con esa clase de razón, así que se había quedado, aprendiendo, equivocándose, levantándose temprano aunque no supiera exactamente para qué, mirando el rancho con una mezcla de amor incipiente y terror constante. Esa tarde, cuando vio al hombre que se acercaba por el camino con un niño en brazos y un costal al hombro, su primer instinto fue de precaución. Vivía sola. Era mujer. El rancho quedaba lejos del pueblo. Había aprendido a ser cuidadosa, pero había algo en la manera en que ese hombre cargaba al niño. Algo en la forma en que lo sostenía, no como peso, sino como tesoro, con el brazo firme y la mano abierta sobre la espalda del pequeño, como si todo su cuerpo estuviera organizado alrededor de proteger esa criatura. Elena había visto a hombres peligrosos en su vida, y los hombres peligrosos no cargaban a sus hijos así. Cuando él habló, cuando dijo esas palabras, no tenemos dónde ir. Si me da trabajo, mi hijo y yo dormiremos en el granero. Elena sintió que algo se movía en su pecho. No era lástima, era otra cosa.
Era el reconocimiento de alguien que también está parado al borde de algo demasiado grande y no sabe cómo cruzarlo solo. Lo miró a los ojos. Él no los bajó. ¿Sabe trabajar con ganado?, preguntó ella. «Llevo 20 años en ranchos», dijo él. «Ganado, cultivos, reparaciones, lo que necesite. ¿Y el niño?» «Mateo no da trabajo», dijo Andrés, y en su voz había algo que era a la vez una promesa y una advertencia. «Es quieto y obediente. No va a molestar». Elena miró al niño. Mateo la miraba con esos ojos grandes y serios que tenía, sin miedo, pero con una atención completa, como si estuviera evaluando si ella era una persona buena. Elena tuvo la extraña sensación de que importaba mucho pasar esa evaluación. «El granero no», dijo finalmente. «Hay un cuarto en el fondo de la casa que usaba el capataz anterior. Tiene cama, tiene baño. No es grande, pero es decente». Andrés no dijo nada durante un segundo. Luego asintió despacio. «Gracias», dijo, solo eso. Pero en esa palabra había un peso que Elena sintió hasta en los huesos. Los primeros días fueron extraños para los dos. Andrés era el tipo de trabajador que desaparece en la tarea. Llegaba al amanecer al corral antes de que Elena se hubiera tomado siquiera el primer café. Y cuando ella salía a revisar cómo iban las cosas, ya había hecho más trabajo del que ella habría podido planear para toda la mañana. No pedía instrucciones, a menos que fuera absolutamente necesario. Observaba, entendía y actuaba. Era como si el rancho le hablara en un idioma que él llevaba aprendido desde la infancia. Elena se sorprendió más de una vez deteniéndose a mirarlo trabajar. Había algo hipnótico en esa eficiencia callada, en la manera en que manejaba a los animales con firmeza pero sin brusquedad, con la confianza de quien sabe exactamente lo que está haciendo y no necesita demostrárselo a nadie. El ganado lo aceptó con una rapidez que a Elena le pareció casi sobrenatural. Los pavos, que con ella eran caprichosos e impredecibles, se apartaban de su camino sin aspavientos. Mateo, durante esas primeras jornadas, se quedaba en el cuarto o cerca de la entrada del corral, sentado en el suelo con una paciencia que no era natural en un niño de 4 años. Elena le llevó una manzana el segundo día, sin decir mucho, solo se la extendió con la mano. Él la tomó con las 2 manos, como se toma algo valioso, y la miró antes de morderla, como si quisiera recordar su cara. «Gracias, señora», dijo. Era la primera vez que Elena lo escuchaba hablar. Tuvo que darse vuelta para que el niño no viera que sus ojos se habían llenado de algo que no quería explicar. Esa noche, cuando Andrés volvió al cuarto para lavar a Mateo y darle de cenar con lo que ella había dejado en la mesa de la cocina, según el acuerdo que habían establecido sin mucho diálogo, Elena se quedó en la sala escuchando sin querer los sonidos que venían de ese lado de la casa. La voz baja del padre contando algo, la risa pequeña y breve del niño, el sonido del agua, el silencio después, que era el silencio de alguien que se ha dormido en paz. Hacía mucho tiempo que no había esos sonidos en esa casa. La casa había pertenecido a su tío Rogelio, que era un buen hombre pero callado como piedra. Y antes de que ella llegara, la casa había estado sola varios meses, con el solo ruido del viento por las tardes y el ganado en los corrales. Elena había llegado a esa casa sola también, y aunque nunca se había considerado una persona especialmente necesitada de compañía, había noches en que el silencio del rancho era demasiado grande y pesado para cargarlo sin que doliera. El tercer día, Andrés encontró una viga podrida en el granero que podría haberse derrumbado con el peso de la lluvia de la próxima temporada. Se lo dijo a Elena con la misma calma con que le habría dicho la hora, y luego le preguntó dónde guardaba su tío las herramientas de carpintería. 2 días después, la viga estaba reparada. El 5.º día, sin que nadie se lo pidiera, había revisado el sistema de agua del corral y reparado una fuga que Elena ni siquiera sabía que existía. El 7.º día, don Fortino llegó a su visita habitual.
vio los cambios en el rancho y miró a Elena con una expresión que era mitad alivio y mitad curiosidad. ¿De dónde sacó a ese hombre?, le preguntó. «Llegó por el camino», dijo Elena. Don Fortino la miró como si eso fuera exactamente lo que habría esperado que pasara en ese rancho, y no dijo más. Lo que Elena no le contó a don Fortino, porque no sabía bien cómo decirlo, era que había algo más que estaba cambiando en esa primera semana. No solo el rancho, algo en ella misma, algo que tenía que ver con la manera en que empezaba a ver ese lugar. No como un problema que había heredado, sino como algo que quizás valía la pena. Y eso tenía que ver, de alguna manera que no acababa de entender, con el hombre que llegó sin tener dónde ir y que al parecer sabía exactamente para qué había llegado. Fue Mateo quien rompió el hielo de verdad. Como suele pasar con los niños, que no tienen los mismos muros que los adultos, que no saben todavía que se supone que hay que guardar distancia hasta que el tiempo lo autorice. Elena estaba en la cocina una mañana, intentando por cuarta vez hacer funcionar la cafetera vieja de su tío, cuando escuchó unos pasos pequeños y levantó la vista. Mateo estaba parado en el umbral de la puerta, con el cabello todavía revuelto del sueño y una expresión de concentración absoluta. «¿Qué haces?», preguntó. «Intento hacer café», dijo Elena. «Pero esta cafetera no me obedece». Mateo consideró esto con seriedad. «¿Le gritas?», preguntó. «¿Cómo?». «Mi papá dice que cuando las cosas no funcionan, a veces hay que hablarles despacio. Que si les gritas se ponen más necias». Elena soltó una carcajada que la sorprendió a ella misma. Hacía tiempo que no le salía una risa así, de esas que salen sin permiso. «¿Eso dice tu papá?». «Sí, con las vacas también. Dice que si las tratas mal, se ponen bravas, pero si las tratas bien, te dan más leche. Suena a que tu papá es muy sabio». Mateo pensó en esto. «A veces llora», dijo entonces, con la misma naturalidad con que habría dicho cualquier otra cosa. «De noche, cuando cree que estoy dormido. Pero yo no le digo nada, porque él tampoco me dice nada a mí cuando yo lloro». Elena se quedó quieta. El corazón le dio un vuelco lento y silencioso. «¿Por qué lloras tú?», preguntó con cuidado. «Por mi mamá», dijo Mateo. «¿Y mi papá?». Elena no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque la respuesta era demasiado grande para cualquier palabra sencilla. «Creo que por lo mismo», dijo finalmente. Mateo asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Luego caminó hasta la silla más cercana, se trepó con esfuerzo y se quedó mirando la cafetera con la misma concentración de antes. «Prueba a hablarle despacio», dijo. Elena probó, y aunque la cafetera tardó un poco más, esa mañana el café salió. Andrés llegó a desayunar y encontró a su hijo sentado a la mesa de la cocina con Elena, los dos con una taza en la mano, hablando de los pavos del corral, que según Mateo tenían personalidades muy específicas y merecían nombres propios. Andrés se detuvo en la puerta un momento, sin que ellos lo vieran, y miró esa escena con algo en los ojos que no había tenido en mucho tiempo. Luego entró, se sentó y aceptó el café que Elena le ofreció sin que ninguno de los dos dijera nada de más. Pero algo había cambiado, o quizás algo había empezado. Fue en la tarde del día 12 cuando Elena descubrió que Andrés llevaba un rosario en el bolsillo derecho del pantalón. No fue algo que él mostrara ni que ella preguntara. Fue un accidente pequeño, de esos que revelan más de una persona que una conversación entera. Andrés estaba reparando el cerrojo de la puerta trasera del granero y se le cayó algo al piso. Elena, que pasaba con una cubeta de agua para el gallinero, lo vio agacharse a recogerlo con una rapidez que tenía algo de instinto protector, como quien recoge algo que no debe tocar el suelo. Era un rosario de cuentas oscuras, desgastadas, con una crucecita de metal que ya había perdido parte del brillo. Él lo apretó en la mano y lo guardó sin decir nada. Pero la miró
y supo que ella lo había visto. Era de Valentina, dijo sin que ella preguntara. Como si fuera más fácil decirlo que cargar el silencio, Elena asintió despacio. No dijo lo siento, porque a veces esa frase, por más que salga del corazón, suena a poco frente a ciertas pérdidas. Solo asintió y siguió caminando con su cubeta, y Andrés volvió al cerrojo. Pero esa noche, Elena estuvo mucho tiempo despierta pensando en esas cuentas oscuras y desgastadas, en la cantidad de veces que unos dedos tienen que pasar por un rosario para desgastarlo así. En cuántas noches, en cuántos caminos, en cuántos momentos difíciles, ese hombre había sacado ese rosario del bolsillo y había buscado en él algo que las palabras no alcanzan a dar. Pensó en lo que significa cargar con una pérdida así, no solo la propia, sino la de un hijo que no tuvo tiempo de conocer a su madre. Pensó en la responsabilidad brutal de ser el único puente entre un niño y el recuerdo de una mujer que ya no está. En lo que cuesta contarle a Mateo que su mamá olía a vainilla y cantaba cuando cocinaba, no para uno mismo, sino para que el niño tenga algo a qué aferrarse, cuando sea grande y empiece a hacerse preguntas que duelen. Andrés Villalba no era solo un hombre que sabía trabajar la tierra. Era un hombre que había decidido, en el peor momento de su vida, que el dolor no iba a ganarle. Que iba a levantarse, iba a agarrar a su hijo, iba a cargar el costal, y iba a seguir caminando hasta encontrar el lugar donde los dos pudieran estar bien. Eso era lo que Elena estaba viendo todos los días en ese rancho, sin habérselo puesto en palabras hasta esa noche, y ahí, en la oscuridad de su cuarto, con el rancho en silencio alrededor, Elena se dio cuenta de algo que la sorprendió por lo simple que era, que hacía mucho tiempo que no admiraba a nadie de verdad. No con ese tipo de admiración que no tiene nada que ver con lo que la persona tiene o aparenta, sino con lo que es cuando nadie está mirando. Se quedó dormida tarde, y por primera vez en muchas semanas no soñó con la ciudad, ni con el apartamento, ni con la vida que había dejado atrás. Soñó con el rancho. Antes de seguir con esta historia que ya está tomando su camino propio, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez en su vida llegó alguien en el momento exacto en que usted lo necesitaba, aunque usted no supiera todavía que lo necesitaba? Cuéntenoslo en los comentarios. Sus palabras nos hacen mucha compañía. El pueblo se enteró, como se entera siempre el pueblo de todo, en menos de 2 semanas. Y como suele pasar también, la noticia llegó transformada, con añadidos que nadie había dicho y significados que nadie había querido dar. Que la nueva dueña del rancho Los Álamos había recogido a un hombre y a su hijo vagabundos, que no sabía nada del campo y estaba rodeada de extraños. Que quién sabe qué clase de hombre era ese que había llegado solo con un niño y sin referencias de nadie. La primera en llegar fue Remedios Salazar, vecina de la zona, mujer de buenas intenciones pero lengua inquieta, que apareció una tarde con un frasco de mermelada casera como excusa y ojos que recorrían el rancho con una curiosidad que no intentaba disimular. «¡Qué valiente eres, Elena!», dijo con ese tono que usan las personas cuando en realidad quieren decir «¡qué imprudente eres!». No cualquiera recoge a un desconocido así. ¿Sabes de dónde viene? ¿Tienes referencias suyas? Sé que trabaja bien y que cuida a su hijo, dijo Elena. Eso lo ves tú, hija. Pero uno no puede saber lo que hay detrás de una persona con solo mirarla una semana. No, admitió Elena. Pero tampoco puede saber lo que hay dentro de una persona por lo que le cuenta el pueblo. Remedios se quedó callada un momento. Luego sonrió con esfuerzo y cambió el tema. Pero el daño, si es que había daño, ya estaba hecho. Los comentarios circularon. Algunos bien intencionados, la mayoría simplemente curiosos, unos pocos con esa pequeña malicia que nace del aburrimiento. Que si Elena estaba sola y vulnerable. Que si ese hombre tenía buena planta y la patrona era mujer soltera. Que si el niño no tenía madre, ¿qué le habría pasado a la madre?
lo que nadie del pueblo sabía, porque nadie del pueblo había estado ahí para verlo, era lo que pasaba dentro de ese rancho, en los momentos que no eran visibles desde afuera. Nadie había visto a Andrés quedarse hasta casi la medianoche un martes, reparando la cerca del potrero norte, porque había encontrado una sección que cedería con las primeras lluvias y no quería que Elena amaneciera con ese problema encima. Nadie había visto a Elena llevarle café sin que él lo pidiera y quedarse un momento mirando cómo bebía de pie, con el sombrero en la mano, antes de volver a la casa. Nadie había visto a Mateo treparse a la silla de la cocina cada mañana con la puntualidad de un ritual y quedarse ahí hasta que los dos adultos terminaban de desayunar, como si tuviera claro que ese era su lugar en el mundo y no pensara moverse de él. Nadie del pueblo había visto esas cosas. Solo las habían visto ellos tres. Andrés se enteró de los rumores porque don Fortino, que era hombre directo, se lo dijo sin adornos una tarde mientras revisaban juntos el estado del potrero norte. «Están hablando», dijo don Fortino. «Ya lo suponía», dijo Andrés. «¿Te molesta?» Andrés clavó el poste que tenía en la mano, con un golpe limpio y preciso, antes de responder. «Me han hablado mal toda la vida», dijo. «No he muerto de eso todavía». Don Fortino lo miró con respeto genuino. «¿Y la señora Elena?» «Eso es cosa de ella», dijo Andrés. «Yo no le voy a decir a ella cómo manejar lo que la gente piense». Pero esa noche, cuando Mateo ya dormía y el rancho estaba en ese silencio profundo que solo tiene el campo de noche, Andrés buscó a Elena en la galería donde ella solía sentarse a leer después de cenar. Se quedó de pie, con el sombrero en la mano, con esa incomodidad particular de los hombres que tienen algo importante que decir y no saben bien cómo empezar. «Sé que están hablando del rancho», dijo Elena. Levantó la vista del libro. «Lo sé también», dijo. «Si eso le causa problemas, yo puedo...» «Andrés», lo interrumpió ella, con una calma que no era fría sino firme. «Si me preocupara lo que dice la gente del pueblo, no estaría aquí parada en un rancho que no sé cómo manejar, intentando aprender de cero a los 43 años. Hay cosas que me dan más miedo que los chismes». «¿Qué le da miedo?», preguntó él. «Que esto no salga bien», dijo ella con una honestidad que pareció sorprenderla a ella misma. «El rancho, todo esto, que al final resulte que no soy capaz». Andrés puso el sombrero despacio. «Va a salir bien», dijo. No era una promesa vacía. Era la clase de cosa que dice alguien que ha visto suficiente tierra difícil como para saber cuándo el terreno tiene posibilidades. Elena no respondió, pero cuando él se fue, volvió al libro y descubrió que no podía leer, que se quedaba mirando las palabras sin verlas, pensando en algo que todavía no tenía nombre, pero que empezaba apenas a tenerlo. Esa noche, antes de dormirse, sacó el cuaderno donde a veces escribía cosas que no le decía a nadie. Y escribió solo una línea. Hay personas que llegan como si siempre hubieran sabido dónde estaba el lugar que les faltaba. Lo leyó una vez. Lo cerró y se durmió con algo parecido a la paz. La historia de Valentina no era un secreto que Andrés guardara con celo. Era simplemente algo que no tenía palabras fáciles. Y Andrés era un hombre que no usaba palabras difíciles si podía evitarlo. Valentina Reyes había muerto de una hemorragia pocas horas después de que Mateo naciera. Así de rápido, así de sin aviso, así de sin que hubiera forma de prepararse. Andrés había pasado la noche en el pasillo del hospital público de un pueblo que no era el suyo, esperando con el corazón lleno de esa alegría ansiosa que tienen los padres cuando el hijo está por llegar, y al amanecer una enfermera había salido con el niño en los brazos y una expresión en el rostro que le dijo todo antes de que abriera la boca. Mateo había llegado al mundo sano, con buen peso y buen color, con esa vitalidad asombrosa que tienen los recién nacidos que parecen haber llegado con urgencia. Y Valentina se había ido con la misma rapidez con que él había llegado, como si el universo hubiera hecho un intercambio que nadie había autorizado.
Andrés no había tenido tiempo de llorar esa mañana. Había tomado al niño, lo había envuelto en la cobija que Valentina había lavado y doblado la semana anterior con esa meticulosidad de las madres que preparan todo antes de tiempo, y se había ido del hospital con los brazos llenos y el pecho vacío. Había llorado después, muchas noches, en muchos lugares distintos, pero nunca enfrente de Mateo, nunca donde el niño pudiera verlo y pensar que había hecho algo mal por llegar al mundo. Lo que sí hacía, lo que había decidido hacer desde el primer día, era hablarle de Valentina. No de la muerte, sino de la vida. No de la ausencia, sino de la presencia que habría sido. Le contaba cómo se reía, que era una risa que empezaba despacio y terminaba fuerte, como una ola. Le contaba que le gustaba el color azul y que detestaba el café, pero lo tomaba igual, porque decía que le daba carácter. Le contaba que cantaba desafinado cuando cocinaba y que lo sabía y no le importaba. Le contaba las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas son las que hacen real a una persona. Mateo escuchaba esas historias con la misma atención con que lo escuchaba todo, y a veces hacía preguntas que partían el corazón. ¿Le habría gustado yo a ella? ¿Me habría enseñado a cocinar? ¿Me habría cantado aunque desafinara? Y Andrés respondía siempre que sí, porque era verdad, y porque era lo único que podía darle. Fue Mateo. Sin embargo, quien le contó todo esto a Elena, con la honestidad brutal de los niños que no saben todavía que hay cosas que se guardan. Lo hizo un martes por la tarde, mientras los dos desmalezaban juntos el jardín pequeño que había al lado de la casa. Elena había empezado a incluir al niño en esas tareas pequeñas, no porque necesitara la ayuda, sino porque Mateo se iluminaba cuando le daban algo útil que hacer, y eso a ella le hacía algo que no sabía muy bien cómo nombrar. «Mi mamá se murió cuando yo nací», dijo Mateo sin preámbulo, con el mismo tono con que habría dicho cualquier otra cosa. Elena dejó de arrancar la maleza que tenía en la mano. «Lo sé». «Cariño», dijo con suavidad, «¿te lo dijo mi papá?» «No, lo intuí». Mateo pensó en esto. «¿Qué es intuir?» «Es saber algo sin que te lo digan». «¿Cómo?» «Como cuando sabes que tu papá está triste aunque no llore». Mateo asintió. Eso lo entendía perfectamente. «Mi papá dice que mi mamá era muy bonita», dijo, «y que olía a vainilla, y que cantaba cuando cocinaba aunque desafinaba». Yo no me acuerdo porque era muy chiquito, pero él me cuenta, para que no se me olvide, aunque yo no la conocí. Había algo en esa frase, para que no se me olvide, aunque yo no la conocí, que golpeó a Elena en un lugar que no esperaba. La ternura brutal de un hombre que construye, con sus propias palabras, un recuerdo que el niño no tuvo oportunidad de vivir. «Tu papá te quiere mucho», dijo Elena. «Sí», dijo Mateo con total certeza, y yo a él. Luego la miró. «¿Tú tienes papá?» «Murió hace unos años». «¿Y mamá?» «Vive en la ciudad». «¿Y esposo?» Elena sonrió. «No». «¿Por qué?» Es una pregunta difícil. Mateo lo consideró con esa seriedad que era su marca personal. «A lo mejor no ha llegado todavía», dijo, y volvió a arrancar maleza con la concentración de siempre, completamente ajeno al peso de lo que acababa de decir. Elena lo miró durante un momento largo, luego también volvió a trabajar, con las manos en la tierra y algo en el pecho que era cálido y asustador al mismo tiempo, como suelen ser las cosas que empiezan a importar de verdad. El problema con el rancho que Andrés identificó al final del primer mes no era de trabajo, sino de dinero. Lo dijo directamente, sentado a la mesa de la cocina después de cenar, con Mateo dormido en el cuarto y el rancho en silencio alrededor. Había una hoja de papel frente a él con números escritos a lápiz, columnas ordenadas, sumas y restas que había hecho con la meticulosidad de alguien que ha aprendido a administrar lo poco con mucho cuidado. Las vacas están bien. El granero está bien. Los cultivos del lado este pueden rendir si los trabajamos antes de octubre, dijo. Pero hay deudas del rancho que no he visto atendidas.
Su tío tenía pagos pendientes con el proveedor de alimento para el ganado y con el veterinario del pueblo. Si no se atienden pronto, le van a cerrar el crédito y eso va a complicar todo lo demás. Elena lo escuchó en silencio. No era una sorpresa del todo. Había encontrado algunos papeles entre las cosas de su tío que no había sabido bien cómo interpretar. Números en carpetas viejas que ella había cerrado con la intención de revisarlos después, y que él después había ido postergando. ¿Cuánto? Andrés le dijo la cifra. Elena asintió despacio. Era manejable, pero muy ajustado. Tendría que mover dinero de los ahorros que había traído de la ciudad, los mismos que había pensado que duraría más tiempo. ¿Cómo sabe los montos?, preguntó. El veterinario, el doctor Campos, pasó el lunes cuando usted estaba en el pueblo. Me lo dijo a mí porque no encontró a quien más decirle. Debió haberme esperado, lo sé, le dije lo mismo. Pero me preguntó si yo sabía si la señora tenía intención de quedarse o de vender, porque si iba a vender, quería arreglar su asunto antes de que los nuevos dueños llegaran con otras reglas. Elena levantó la vista. ¿Y usted qué le dijo? Andrés la miró sin apartar los ojos. Le dije que usted se quedaba. Dijo, no lo dijo como quien reporta una conclusión propia. Lo dijo como quien ha observado los hechos con atención y no tiene ninguna duda razonable de lo que vio. Elena lo miró durante un momento largo. ¿Por qué está tan seguro? Porque los que van a vender no plantan, dijo él. Elena frunció levemente el ceño. El jardín del lado de la cocina, explicó Andrés. Estaba seco cuando llegué, lleno de maleza, abandonado desde quién sabe cuándo. Usted lo limpió la semana pasada, plantó las semillas que encontró en la bodega de su tío. Incluso puso una piedra para marcar dónde va cada cosa. Hizo una pausa breve. Los que van a vender no hacen eso. No plantan semillas que no van a ver crecer. Elena no tenía respuesta para eso. Porque era verdad, y la verdad la había sorprendido. Ella no había pensado en eso cuando plantó. Lo había hecho por impulso, por algo que se sentía como continuidad, como una manera de seguir el hilo de lo que su tío Rogelio había empezado. Como si plantar fuera la única forma que ella conocía de decirle a una tierra, me quedo. Y este hombre lo había visto. Voy a hablar con el doctor Campos esta semana, dijo Elena, y con el proveedor de alimento. ¿Puede acompañarme? Los dos conocieron a mi tío. Sería más fácil si usted está. Andrés asintió. Cuando usted diga hubo una pausa. Elena miraba los números en la hoja de papel. Andrés esperaba, con esa paciencia que era en él, una forma de respeto. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Elena. Sí, ¿por qué me ayuda así? No tiene obligación de hacer todo esto. Lo contraté para el trabajo del campo, no para llevar las cuentas del rancho. Andrés tomó la hoja de papel y la dobló con cuidado antes de responder. Porque Mateo duerme aquí, dijo finalmente. Y cuando el lugar donde duerme tu hijo está bien, tú haces lo que sea para que siga estando bien. Elena lo miró. Él ya se estaba levantando de la silla, con la discreción de siempre, la de quien da lo que tiene que dar y no espera reconocimiento. Buenas noches, dijo él. Buenas noches. Andrés, dijo ella, y se quedó sola en la cocina, con el silencio del rancho alrededor y los números sobre la mesa y algo en la garganta que no era tristeza, sino su opuesto exacto, aunque todavía no encontrara la palabra precisa para nombrarlo. El rancho empezó a cambiar de verdad en el segundo mes. No de manera dramática ni de golpe, sino como cambian las cosas que valen la pena, despacio, con trabajo sostenido, con pequeñas victorias que se acumulan, hasta que un día uno mira alrededor y no puede creer todo lo que es distinto. Andrés había reorganizado los turnos del ganado de manera que las vacas lecheras producían más con menos desgaste. Había reparado 3 secciones del cerco que estaban cediendo silenciosamente desde la temporada anterior. Había identificado cuál de los cultivos del terreno este tenía mejor tierra, y había concentrado el trabajo ahí, abandonando sin sentimentalismo los surcos que no iban a dar.
Había negociado con el proveedor de alimento un pago escalonado usando el nombre del tío Rogelio como garantía informal, porque ese nombre todavía generaba respeto en el pueblo, aunque el hombre ya no estuviera. Elena había aprendido en esas semanas más de lo que había aprendido en años. Aprendió a revisar el estado del ganado por la mañana antes de hacer cualquier otra cosa. Aprendió cuál era la diferencia entre una vaca enferma y una vaca simplemente de mal humor. Aprendió que el rancho tenía un ritmo propio, como un ser vivo, y que la clave era entrar en ese ritmo en lugar de imponerle el propio. Aprendió que el campo enseña a quien lo respeta y castiga a quien lo apura. Aprendió todo eso porque Andrés le enseñaba sin que ella se lo pidiera. De la manera en que saben enseñar los que no saben que están enseñando, haciendo las cosas en voz alta, explicando mientras trabajaba, respondiendo las preguntas sin impaciencia, sin ese tono condescendiente que usan a veces los que saben mucho cuando le explican a los que saben poco. Nunca le hizo sentir que no pertenecía ahí. Nunca, ni una sola vez, con ningún gesto ni ninguna palabra. Y eso, Elena lo fue entendiendo poco a poco. No era algo que se pudiera dar por sentado. Hubo una tarde de ese segundo mes en que los dos trabajaron juntos hasta que el sol ya estaba muy bajo, reparando una sección larga de cerco que había cedido más de lo que parecía desde lejos. Era un trabajo físico y tedioso, de esos que no tienen nada de glamour, pero que son el tipo de cosa de la que depende todo lo demás. Elena había aprendido a no rehuir ese tipo de trabajo. Sus manos tenían callos que antes no tenían. Sus brazos habían ganado una firmeza que antes no conocían. Cuando terminaron, los dos estaban cansados, con ese cansancio honesto del trabajo bien hecho, y se quedaron un momento sentados en el suelo junto al cerco, con la espalda apoyada en los postes nuevos, mirando la luz del atardecer sobre el campo. ¿Sabe qué me dijo mi tío una vez?, dijo Elena sin ninguna razón particular, solo porque el momento lo pedía. ¿Qué?, dijo Andrés, que la tierra no le pertenece a nadie, que uno solo la cuida mientras le toca, que si uno la cuida bien, ella lo cuida a uno también. Andrés estuvo en silencio un momento. Hombre sabio, dijo. Sí, dijo Elena. Tardé mucho en entenderlo, pero sí, Mateo llegó corriendo desde el lado de los establos, con las mejillas coloradas y un pavo pequeño que lo seguía a distancia prudente, y se tiró al suelo entre los dos como si ese fuera exactamente su lugar en el mundo. Elena y Andrés se miraron por encima de la cabeza del niño, con esa sonrisa que no necesita explicación, y el campo se extendía alrededor de los tres, dorado y enorme y lleno de posibilidades, como suele ser el campo cuando uno finalmente ha aprendido. A mirarlo bien, el incidente con el toro fue el momento en que todo cambió sin que nadie pudiera pretender que no había cambiado. Fue un miércoles por la tarde. Mateo estaba en el corral pequeño, como era su costumbre, sentado sobre el travesaño inferior de la cerca, mirando las vacas con esa atención contemplativa que era su forma particular de estar en el mundo. Andrés estaba en el otro extremo del rancho, reparando la bomba de agua que había estado fallando toda la semana. Elena estaba en la casa revisando los libros de contabilidad de su tío, que había aprendido a interpretar con una fluidez que la habría sorprendido 2 meses antes. El toro era un animal grande y de temperamento variable, al que Andrés había identificado desde el primer día como el que había que tener siempre en cuenta. Era un toro que había pertenecido al tío Rogelio durante años, que conocía el rancho mejor que nadie, pero que tenía sus propias reglas sobre el espacio y el respeto, y no estaba dispuesto a negociarlas. La puerta entre el corral pequeño y el corral grande tenía un cerrojo. Esa tarde, por una razón que nunca quedó del todo clara, tal vez el viento, tal vez un descuido de la mañana, el cerrojo no estaba puesto correctamente. Elena escuchó el grito desde la casa. No era un llanto, era un sonido agudo, de susto puro, el sonido que hace un niño cuando ve algo que no debería estar pasando.
Y después silencio. ¿Qué fue peor? Elena salió sin pensar. Cruzó el patio corriendo. Llegó al corral pequeño y lo vio. Mateo de pie sobre el travesaño de la cerca, completamente quieto, con los nudillos blancos de apretar la madera, y el toro a menos de 4 metros, la cabeza baja, el cuerpo tenso con esa tensión particular que tiene un animal grande cuando está evaluando. Lo que pasó después Elena no lo pensó, simplemente lo hizo. Entró al corral. Sabía, en algún lugar muy al fondo, donde viven las cosas que uno sabe, sin querer saber, que era la cosa más imprudente que había hecho en su vida. No tenía experiencia con toros. No tenía ninguna herramienta, ningún conocimiento, ninguna ventaja. Solo tenía a Mateo ahí adentro. Caminó hacia el niño con paso deliberado, sin correr, porque sabía instintivamente que correr era lo peor que podía hacer, mirando al toro de lado, sin enfrentarlo directamente pero sin perderlo de vista. El animal resopló. El suelo vibró levemente cuando golpeó con la pata. Elena llegó a la cerca, tomó a Mateo con los 2 brazos, lo levantó de los travesaños y empezó a retroceder hacia la puerta con el niño apretado contra su pecho, paso a paso, sin darse vuelta, sin dejar de vigilar al toro con el rabillo del ojo. El toro se movió un paso hacia adelante. Elena se detuvo, esperó. El animal resopló otra vez, sacudió la cabeza y se quedó quieto. Elena dio 3 pasos más hacia atrás. Llegó a la puerta. Salió. Cerró el cerrojo con manos que temblaban tanto que tardó 3 intentos en encajarlo. Luego se apoyó en la madera de la puerta, con Mateo todavía en brazos, los 2 respirando fuerte, los 2 enteros, los 2 vivos. Andrés llegó corriendo desde el otro lado del rancho, alertado por el grito que ya había quedado en el aire. La encontró afuera, la encontró de pie, la encontró con su hijo. Se detuvo frente a ellos y los miró. Primero a ella, luego a Mateo, luego otra vez a ella, con la mirada de alguien que está haciendo el inventario de lo que habría podido perderse. Extendió los brazos y tomó a Mateo. Lo apretó contra su pecho con una fuerza que decía todo lo que ninguna palabra habría alcanzado a decir. Y por encima de la cabeza del niño, sus ojos encontraron los de Elena. En esos ojos no había solo gratitud. Había algo más profundo, más permanente, que no se genera en un momento, sino que se reconoce en él. Era la mirada de alguien que acaba de ver. Sin lugar a dudas, ¿quién es la persona que tiene enfrente? Gracias, dijo solo eso. Pero esta vez esa palabra contenía todo. La primera vez que la había dicho, cuando llegó por el camino, era el agradecimiento de alguien que recibe un techo. Esta vez era otra cosa completamente distinta. Esta vez era el agradecimiento de alguien que acaba de entender que la persona que tiene delante importa, que su presencia en este mundo importa, que lo que acaba de hacer no tiene precio, ni tiene nombre apropiado en ningún idioma. Elena asintió. Sus manos todavía temblaban. Hay que poner mejor ese cerrojo, dijo con una voz que intentaba ser normal y no lo lograba del todo. Mañana temprano, dijo Andrés, y en su voz había algo que tampoco era del todo normal. Esa noche, después de que Mateo se durmió con una facilidad que demostraba que para los niños el miedo tiene una vida muy corta cuando están seguros, Andrés buscó a Elena en la galería. Ella estaba ahí, con el café en la mano, mirando la oscuridad del campo. Todavía no había terminado de volver del todo de lo que había pasado en el corral. El cuerpo a veces tarda en soltar el susto, aunque la mente ya lo haya procesado. Tenía los hombros tensos y los ojos puestos en ningún punto en particular, en esa manera de mirar que no es mirar sino pensar. Andrés se sentó en la silla de al lado, cosa que no había hecho nunca antes. Siempre se había quedado de pie, con el sombrero en la mano, con la postura de quien respeta un límite que nadie había trazado, pero que estaba ahí de todas formas. Esta vez se sentó. Los dos permanecieron un rato en silencio, escuchando el campo.
Los grillos, el movimiento suave del ganado en los corrales, el viento bajo entre los pastizales. El rancho de noche tenía un sonido particular, diferente al de día, más íntimo, como si el mundo se hubiera reducido exactamente al tamaño necesario. «¿Cómo están las manos?», preguntó Andrés. Elena las miró. Tenía un raspón en la palma derecha de cuando había tomado la madera de la cerca. «Bien», dijo, «mañana le traigo algo para eso. No es necesario. Lo sé, lo voy a hacer». Igual que silencio. El café se fue enfriando en la taza de Elena. «Tengo que preguntarle algo», dijo Andrés entonces. Y en su voz había ese peso particular de las cosas que se han estado cargando un rato. «Pregunte, ¿por qué entró al corral?» Elena lo miró. «Mateo estaba ahí adentro», dijo, como si eso fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera ninguna otra posible. Andrés la miró durante un momento largo. «Mateo no es su hijo», dijo, no como reproche, como constatación, como quien nombra un hecho para entender mejor lo que pasó alrededor de él. «No», dijo Elena, «pero le importa». Otra pausa. El campo seguía con su conversación de grillos y viento. «Cuando Valentina murió», dijo Andrés, despacio, como quien camina sobre un terreno que conoce pero que sigue siendo delicado. «Pensé que iba a saber cómo estar solo. Había estado solo antes. No me asustaba, pero lo que no sabía era lo que se siente estar solo con alguien que depende de uno. Eso es diferente. Eso es otra clase de soledad que no tiene nombre bueno». Elena escuchaba sin moverse. «Llevo 4 años cargando con Mateo de rancho en rancho», continuó Andrés, «y no me arrepiento de nada. Él es lo mejor que tengo. Pero había noches. Hay noches en que uno quisiera que hubiera alguien más, que supiera también lo que vale ese niño, no para compartir la carga, sino para compartir el orgullo, para poder decirle a alguien, ¿ves? ¿Ves cómo es él? ¿Ves lo que ha aprendido? ¿Ves lo que vale?» Su voz no quebró, pero estuvo cerca. «Lo veo», dijo Elena en voz baja. Andrés asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar y hubiera tardado mucho tiempo en llegar. El campo estaba en silencio ahora. Hasta los grillos habían hecho una pausa, como si también estuvieran escuchando. Elena puso la mano sobre la mesa que había entre los dos. No sobre la mano de él, solo sobre la madera, abierta, sin ninguna intención declarada, sin ninguna expectativa impuesta. Andrés miró esa mano durante un momento que no fue largo, pero que contuvo mucho. Luego puso la suya encima, y los dos se quedaron así, en el silencio del rancho, con las estrellas arriba y la tierra debajo, y algo entre ellos que llevaba semanas construyéndose sin que ninguno lo nombrara, porque a veces las cosas más reales son las últimas en recibir un nombre. 3 meses después de que Andrés Villalba llegara por el camino de tierra con su hijo en brazos y su costal al hombro, el rancho Los Álamos era un lugar distinto, no solo en lo visible, en el ganado más sano, en el cerco entero, en los cultivos que habían dado su primera cosecha pequeña pero sólida, en las deudas saldadas y el crédito restablecido con el proveedor de alimento. Era distinto también en algo que no se mide con números ni se ve desde el camino, pero que se siente desde el momento en que uno pone un pie en la entrada. Era un rancho vivo, no solo funcionando. Vivo. Don Fortino lo dijo a su manera directa y sin adornos, en una de sus visitas de esa tercera semana. Rogelio estaría contento, lo dijo mirando el jardín al lado de la cocina, que ya tenía las primeras flores abiertas. Y luego miró a Elena, y luego miró a Andrés, y no dijo nada más porque no hacía falta. Mateo había cumplido 4 años y medio, y había empezado a llamar a Elena por su nombre sin el señor adelante, lo cual había pasado de manera tan natural que ninguno de los dos adultos lo había notado exactamente en qué momento ocurrió. Simplemente había ocurrido. Como ocurren las cosas que son inevitables, sin drama, sin anuncio, como si siempre hubiera sido así.
El niño se había convertido en el guardián no oficial de los pavos del corral, a los que había puesto nombres que obedecían a una lógica que solo él comprendía completamente. Había uno al que llamaba Domingo, otro al que llamaba Capitán, y una pava pequeña con plumas irregulares a la que llamaba Elena, lo cual la propia Elena había recibido con una carcajada. Y Andrés, con una sonrisa que tardó un momento en controlar. Fue en ese tercer mes cuando Andrés llegó una tarde a la cocina con un sobre en la mano. Elena estaba preparando la cena. El olor de la comida llenaba la cocina con esa calidez particular que tienen las casas que han sido habitadas con intención. Andrés puso el sobre la mesa con la misma calma con que hacía todo y esperó. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. Una propuesta, dijo él. Elena abrió el sobre. Adentro había una hoja escrita con la letra clara y cuidadosa de alguien que escribe pocas veces, pero que cuando lo hace se toma el tiempo. Propongo que el acuerdo entre nosotros cambie. No como patrón y peón, como socios. Yo pongo el trabajo y el conocimiento. Usted pone la tierra. Lo que produzca el rancho se divide de manera justa, que podemos determinar juntos con números honestos. Si en algún momento usted quiere otra cosa, lo hablamos sin dificultad. Pero creo que esto puede funcionar bien para los dos. Y para Mateo, Elena leyó la carta 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque llevo 3 meses trabajando esta tierra como si fuera mía, dijo Andrés. Y me parece que es hora de ser honesto sobre eso. No había orgullo excesivo en esas palabras. Había simplemente la dignidad de alguien que sabe lo que vale y no está dispuesto a seguir pretendiendo que no lo sabe. Elena lo miró durante un momento largo. Pensó en la tarde en que él había llegado por el camino con Mateo en brazos y el costal al hombro y esas palabras que ella no había podido olvidar desde entonces. Pensó en el rosario de cuentas oscuras, en Mateo con la manzana tomada con las 2 manos, en las noches en la galería, en la mano sobre la mesa. Pensó en todo eso y supo la respuesta antes de terminar de pensarlo. Hay una condición, dijo. Dígame, que el cuarto del fondo siga siendo de Mateo, dijo Elena, y que usted se quede en el cuarto que está al lado. Andrés la miró. En sus ojos pasó algo que fue demasiado profundo para reducirlo a palabras. ¿Al lado de cuál cuarto?, preguntó con una calma que no era indiferencia, sino todo lo contrario. Del mío, dijo Elena sin bajar la vista. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue del tipo de silencio que necesitan las cosas importantes para asentarse en el mundo, para volverse reales del todo. Andrés asintió. Trato, dijo. Y en ese momento, desde la galería donde había estado dibujando con sus lápices de colores, Mateo apareció en el umbral de la cocina con el dibujo en la mano. Era un dibujo de 3 personas de pie frente a un granero, con vacas al lado y pavos en el camino, y un sol enorme y amarillo en la esquina de arriba. ¿Quiénes son?, le preguntó Elena. Mateo la miró como si la respuesta fuera lo más obvio del mundo. Nosotros, dijo, y lo era. Y así, querida audiencia, termina esta historia que empezó con un hombre sin tierra y una mujer sin rumbo, y un niño que sabía desde el principio cómo iba a terminar todo. Quiero preguntarles algo para cerrar. ¿Creen que el amor verdadero llega como llegó Andrés, sin avisar, cargando todo lo que tiene, pidiendo solo una oportunidad? ¿O ustedes lo han vivido de otra manera? Cuéntenoslo. Cada comentario que dejan aquí es una historia más que nos regalan, y para nosotros eso no tiene precio. Hasta la próxima.